Voces del daño cerebral, un podcast de Fundación GMP con información de utilidad para personas con daño cerebral adquirido y sus familias. Hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Voces del daño cerebral, el podcast de Fundación GMP que tiene como fin ofrecer información útil y de servicio público a las personas con daño cerebral adquirido y sus familias. Este mes volvemos a adentrarnos en la historia particular de una persona que, habiendo sufrido un daño cerebral, ha conseguido reencauzar su vida de una forma especial o sencillamente tiene un relato diferente que contarnos. Sin embargo, en este episodio vamos a encontrar también un curioso ejemplo de reconstrucción personal, el de un apasionado defensor de la naturaleza, el de un hombre de bosques y de montañas, un andariego, como él mismo se define, que de la noche a la mañana vio limitada su pasión por echarse a los senderos, y también el de un luchador que, lejos de conformarse con las cartas que le han tocado en esta partida, ha aprendido a superar con paciencia los riscos que la vida le ha ido poniendo en el camino. Señoras, señores, con todos ustedes, Luis Miguel Domínguez. Hola Luis Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy feliz, muy bien, tranquilo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo de Voces del daño cerebral. Llevamos tiempo siguiéndote la pista, y teníamos ya ganas de que vinieses aquí a compartir tu experiencia profesional como divulgador, como naturalista y también tu experiencia vital como persona que ha sufrido un daño cerebral. Sí, gracias a vosotros. Yo también os sigo la pista con esas voces del daño cerebral, sí. Date cuenta además, José, que yo he sido un profesional de la radio toda mi vida. Amo y adoro a la radio. Entonces, me parece que es fundamental este tipo de herramienta para, con tranquilidad, en la intimidad, en la soledad del proceso reflexivo, poder escuchar otras voces que te iluminan el camino, sin duda. Así que enhorabuena y muchas gracias. Gracias a ti, profesional de la radio, pero también profesional de la televisión. Has dirigido series de televisión sobre la naturaleza. Como decíamos antes, eres un divulgador naturalista ampliamente reconocido. Sin embargo, desde el año 2019 también tienes una relación íntima, ¿no?, con el daño cerebral. Cuéntanos qué fue lo que te ocurrió. Bueno, en el mes de mayo del 19 vino la muerte a buscarme. Se ve que yo tenía alguna deuda con ella, el caso es que ella vino a cobrarse esa deuda, ¿no? Y una tarde que estábamos comiendo en casa de unos amigos, Mónica, mi mujer, mi hijo, estábamos tranquilitos después de comer, hablando, y de la manera más normal, pues yo empecé a hablar como si estuviera borracho, la cara se me torció, el lado izquierdo de mi cuerpo comenzó a perder fuerza, me orinaba, no podía controlar nada y empecé a sentir que me moría en ese mismo momento, ¿no? Entonces, afortunadamente, las personas que me acompañaban, mi mujer Mónica y una amiga Bárbara, detectaron la cuestión y por la sintomatología dijeron que era un ictus. Estás teniendo un ictus, Luismi, tranquilo y tal. Y entonces el caso es que llamaron a una ambulancia medicalizada, pero ya aplicando el código ictus. Y eso me salvó la vida radicalmente. A partir de ahí, bueno, acabé en el hospital y no sé cuándo, según me cuentan, esa misma noche me indujeron al coma en el que estuve metido en profundidad durante más de 2 meses y 6 meses de hospital. O sea, fue una experiencia morrocotuda, ¿no? Evidentemente no morí, estoy más vivo que nunca y ahora te explicaré, pero yo creo que estoy más vivo que nunca. Salí de aquello y estoy aquí aprendiendo, estoy en la escuela de la vida, ¿no?
así es como estoy y como vivo, ¿no? Si uno supongo que nunca deja de aprender, ¿no? No, no, de verdad. Y además, en esta materia uno jamás imaginaba que estas lecciones que yo estoy repasando ahora con tanta intensidad, jamás pensaba uno que se le iban a presentar en su vida. Bueno, pues se te presentan y debes atenderlas a todas e intentar aprobar la lección, ¿no? Sí. Luis, me imagino que para una persona como tú, ¿vale? Acostumbrada, ¿no? A estar en movimiento y a estar en contacto con la naturaleza y tal, las limitaciones que provoca un ictus en este caso serán especialmente complicadas, ¿no? ¿Cómo fue tu proceso de recuperación? Sí. Pues mira, la verdad es que sobre todo esto implica un factor fundamental, que es la tristeza. Hay una neblina que lo envuelve todo. Esa neblina es la tristeza. Recuerdo cuando salí del coma, yo notaba que mi pierna había perdido fuerza, pero tonto de mí, yo pensé, digo, bueno, esto será una simple cojera, ¿no? Pensaba yo, será una cojera, digo, bueno, no pasa nada, para adelante. Pero vino el neurólogo y me dijo en un momento dado, me dijo, Luismi, no vas a volver a caminar en tu vida. Ahí está tu silla de ruedas, tranquilo, no vas a volver a caminar. Imagínate la tristeza, el dolor, con lo que yo he sido, porque si algo he sido es andariego, claro. Y entonces de repente pasar de ser andariego a tener un problema de movilidad seria, pues eso no lo llevas nada bien. ¿Qué pasó? Pues que empezamos a seguir los pasos habituales después de un ictus. Y es que la rehabilitación en la seguridad social no existe. Si existe, desde luego no es la idónea. La rehabilitación, la neurorehabilitación, ha de ser intensiva e individual. Y esto no pasa en los centros de la seguridad social, donde yo iba para atrás como un cangrejo. Yo no iba hacia adelante, yo no iba poco a poco evolucionando, iba cada vez peor y yo me lo notaba. Entonces, Mónica, mi mujer, pues ella con una amiga nuestra que es fisioterapeuta, tuvo una conversación y esta persona le habló de un centro privado que habían montado unos fisioterapeutas con mucha vocación de servicio y magnífico. Este centro se llama Zen, está en Aravaca. Bueno, pedimos el alta voluntaria en la seguridad social y nos fuimos a Zen, a este centro. Y nada más entrar en ese centro, yo entré por supuesto en silla de ruedas, pues yo le dije a Mónica, digo, de aquí, amor, saldremos caminando. Y así fue, salimos caminando de allí, después de mucho trabajo y de muchísimos meses de rehabilitación durísima. Porque date cuenta, esto es importante, la gente que nos está escuchando lo sabe, pero hay muchas personas que no lo imaginan. Dices, ahí va, un problema de movilidad. Bueno, entonces es un problema traumatológico, quizá es un problema ortopédico, es un problema de huesos, de músculos, por tanto una cuestión de ejercicio. No va por ahí el tema, ¿no? El tema es cerebral. El tema es que el cerebro no está hecho solo para pensar, el cerebro está hecho para caminar. Y entonces el problema y la dificultad está en volver a conectar tu cerebro con tus miembros. Y entonces eso es lo realmente difícil, dar la orden, que las neuronas te escuchen, ¿no? Eso es lo que de verdad es muy difícil. Y bueno, yo lo conseguí con un trabajo impresionante por parte de todo el equipo de Zen, que es realmente maravilloso y emocionante verles cómo no tiraron la toalla en ningún momento, ¿no? Pero es muy bonito. Todo este es un proceso duro que te hace crecer, que te hace ser todavía más hombre de lo que eres. Es una posición en la vida que tú jamás esperabas y que tienes que acometer con un sentido de la responsabilidad enorme. Y la responsabilidad en mi caso es total, porque
yo tengo la clara sensación desde que vuelvo del coma de que alguien ha decidido que yo esté aquí. Alguien me ha dado una segunda oportunidad. Yo tenía todas las papeletas para estar muerto, pero estoy vivo. Y si estoy vivo, tengo que rehabilitarme como Dios manda. Lo tengo que hacer por los que estáis a mi alrededor y por mí el primero. Sobre todo por devolver este regalo que es la vida, ¿no? Por eso esa responsabilidad se hace presente cada día. Muy interesante este mensaje que estás dando, porque es un mensaje optimista, es un mensaje de esperanza que no deja de ser muy valioso para la gente que tenemos al otro lado, ¿no? La gente que nos pueda estar escuchando, que como siempre decimos, son las personas con daño cerebral, sus familias. Dirías que, vamos, o por lo menos yo estoy entendiendo, que de todo lo que te ha ocurrido ha habido cosas positivas. Claro, pero claro, José, y yo entiendo que es difícil preguntar esto. Incluso nosotros tenemos, la pareja, tenemos de vez en cuando alguna bronca, porque yo me empeño en decir que agradezco el ictus en parte. Agradezco sin duda, me siento enriquecido por esta situación de mi vida y claro, la persona que convive conmigo cada día con las dificultades se encarga de recordarte, pero Luismi, ¿pero qué dices, tío? Pero recuerda cómo estás, pero no ves lo jodido que estás. Bueno, entonces esa parte es verdad, es verdadera, pero la que yo menciono también lo es. Mi vida se ha enriquecido gracias al ictus. Yo, además de en otra dimensión haber tenido una experiencia cercana a la muerte como tuve, que nunca jamás hubiera tenido si no me hubiera pasado este problema, este accidente cerebrovascular, y que yo agradezco porque lo que yo viví fue algo que no voy a olvidar mientras viva, sin duda, y que además me libera, me hace más fuerte, me hace más humano incluso todo lo que me pasó. Eso por una parte, y por otra, el propio proceso del día a día de la vulnerabilidad, de ser una persona vulnerable, tiene una parte positiva, claro que sí. Por si alguien alguna vez se olvida que somos simple y llanamente un mero homínido, un mono más. Solo somos un mono más en este planeta. Si alguien a veces se hace el engreído creyendo que el Homo sapiens es la bomba, pues conviene sentirte vulnerable. Yo utilizo una imagen que a mí me inspira mucho, que es como yo me siento en ocasiones ahora, como un pájaro mojado. ¿Tú sabes un pajarito mojado? Un pequeño gorrión mojadito después de una tormenta, pues así me siento yo muchas veces. Y esa vulnerabilidad te enseña a dejarte cuidar, por ejemplo, a ayudar al cuidador con tu bonomía, ¿no? Intentar que el proceso del cuidado, que es muy delicado y yo diría que hasta solemne, se convierta en algo divertido, en una fórmula de humor y sobre todo de amor, ¿no? Entonces, sinceramente, la vulnerabilidad que produce un acto como este de estar así enfermo y necesitar a los demás, tiene aspectos muy positivos, no cabe duda, claro que sí. Has hablado de cuidados, has hablado del centro en el que te rehabilitaste, has hablado de la gente que tienes alrededor. ¿Quiénes han sido tus principales apoyos en todo el proceso, desde que te ocurrió en octubre de 2019 hasta el día de hoy? Pues mira, yo sé que queda muy clásico, pero como yo no soy nada clásico, lo que voy a decir puede que suene a clásico, pero es de otra naturaleza. Sin duda alguna, mi compañera, la persona que está a mi lado día y noche, Mónica, mi mujer, bueno, y yo nos habíamos casado hacía 9 días, 9 días que nos habíamos casado. Yo recuerdo que tiré mucho de la cuerda y la pedí insistentemente que se casara conmigo. Tendría yo una premonición posiblemente, porque yo tampoco me quería casar, yo ya estaba divorciado y no quería volver a caer en esa trampa de amor, en la telaraña del amor así, oficial, ¿no? Pero en cambio
tenía la clara sensación de que yo soy una persona mayor que ella y yo sabía que iba a morir antes que ella y por tanto quería que todo mi legado quedara en sus manos, que ella se quedara con mi legado sentimental también. No sé si lo que la estoy haciendo es ofrecerla un marrón o un honor. Yo creo que es un honor, pero claro, un legado son también deudas, posiblemente, ¿no? En todo caso, yo quería que ella fuera la persona. Y ciertamente 9 días después, sin habernos ido, por supuesto, de viaje, de luna de miel, ni nada, pues a mí me dio este ictus, ¿no? A partir de ese momento, Mónica se convierte no solo en la compañera que siempre había sido, en la persona que ya me amaba y que yo conocía ese amor, sino que se convierte en una persona capaz de activar con suma eficacia todos los mecanismos que hacen que la vida diaria no sea complicada y sea estable, porque lo que más necesita una persona con daño cerebral es estabilidad, serenidad, tranquilidad. Y eso te lo va a aportar el cuidador o cuidadora que lo haga, por supuesto, con amor y que lo haga eficazmente. Mónica lo ha hecho muy eficazmente conmigo y yo se lo agradezco infinitamente, claro que sí. Por esto no hace falta una cosa así para que una pareja demuestre quererse, ni mucho menos, claro. Pero en nuestro caso así ha sido. Entonces, esto es lo que hay. Parece clásico, pero es la pura verdad. Una persona que se tomó en serio aquellas frases de tanto en la muerte como en la enfermedad, no sé cuántos, prometes continuar con esta persona hasta el final. Bueno, pues todo eso se ha llevado a cabo, en nuestro caso, de manera inaudita, ¿no? Sí. Has hablado tanto de Mónica que yo creo que lo único que nos queda es escucharla a ella porque está aquí también con nosotros. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Hola, José. Muy bien, encantada. Muchísimas gracias por participar. Bueno, supongo que estarás ahora mismo, no sé si estás muy acostumbrada a que Luismi te regale los oídos de esta manera. Vamos, estarás ruborizada, ¿no? En el altar en el que te acaba de colocar. Bueno, la verdad es que Luismi en ese sentido es una persona que es maravillosa porque es una persona que agradece mucho y que cuida mucho también al que tiene al lado. Entonces, él sin ninguna duda siempre me hace sentir lo agradecido que está y lo bien cuidado que se siente. A pesar de que tengamos nuestros momentos, puesto que son situaciones complicadas, eso no lo vamos a negar, pero bueno, él siempre es de agradecer, siempre. Hombre, por favor, qué mínimo. O sea, es que además la sociedad se basa en una serie de mínimos y uno de ellos es el agradecimiento. Siempre, por favor, siempre. Date cuenta que pasas de una fase de enamoramiento, de amor, de sexo, de pasión, de deseo, pasas de ahí a que te estén limpiando el culo con total tranquilidad o poniendo un pañal, ¿no? Entonces, claro, el cambio es el que es y eso hay que afrontarlo con mucha humanidad, está claro. Sí, bueno, supongo que esa es la regla del juego, ¿no? Quiero Claro, decir, si tú lo decías antes, ¿no? Si estás con alguien en lo bueno y en lo malo. Claro. Mónica, ¿tú cómo viviste el proceso? Pues yo creo que diría 2 calificativos principalmente, que fueron miedo e incertidumbre. Miedo porque el panorama que se presentaba no era muy positivo, los mensajes que trasladaban los médicos siempre eran de una tremenda gravedad, en donde se ponía muy en duda que Luismi consiguiera salir de ese estado en el que se encontraba, ¿no? O sea, la muerte siempre estaba planeando sobre nuestras cabezas. Cada día que íbamos a hablar con los médicos algo había pasado y empeoraba la situación terrible que ya teníamos. Entonces, pues la verdad es que con muchísimo miedo y muchísima angustia en ese sentido, ¿no? Y luego con mucha incertidumbre, pues por también ese no saber, porque aunque los médicos te dicen
que las cosas van muy mal, pues bueno, a veces te resistes a creerlo o tienes como un sentir interno que te dice, no, es que no puede ser, es que ahora no se puede ir, o sea, esto no puede ser verdad. Y entonces siempre te surgía la angustia de decir, ¿qué pasará? ¿Cómo será? ¿Cómo será mañana? ¿Estará mejor? Y luego durante todo el proceso de recuperación, ¿no? El proceso de rehabilitación, que si algo yo eché en falta fue pues precisamente el poder conocer o el tener la cercanía con asociaciones que trabajen con personas o familiares de personas con daño cerebral, para que te enseñen, ¿no? que estás en un proceso, que lo que te estás encontrando en este momento no tiene por qué ser lo que va a suceder, sino que probablemente la persona mejore enormemente. Yo había cosas pues que decía, Dios mío, pero esto será así o Luismi podrá mejorar más allá del propio caminar, ¿no? Que te imaginas que con una rehabilitación, pues venga, algo mejorará seguro, pero como cosas más cotidianas, como era, por ejemplo, su voz. Si algo ha definido a Luismi y que ha permitido reconocerle, era su voz de la radio, y que es una voz que se te metía en la cabeza. Y claro, cuando él volvió de todo este proceso, después de haber tenido hecha una traquetomía y después de todo lo que había vivido, su voz pues era una voz que casi no se oía, y luego además había perdido toda la prosodia, ¿no? Todo ese ritmo que él tenía al hablar, esa entonación, se convirtió en un habla totalmente plano y como automática y robotizada, ¿no? Y era como, madre mía, ¿esto será así o habrá posibilidad de que esto también mejore? Entonces, esa incertidumbre sobre qué va a pasar, si nos vamos a quedar en esta situación, pues el que haya alguien que te acompañe y que te cuente su experiencia y que te diga que las cosas pueden variar y los pasos que tienes que ir dando, ¿no? Por ejemplo, también en el hospital, yo me acuerdo que pues cuando él comentaba ese día que se le acercó el neurólogo y que le dijo, Luismi, no vas a volver a caminar, ahí tienes tu silla de ruedas, a continuación se cruzó conmigo en un pasillo y así en un pasillo me dijo, ya puedes ir adaptando tu casa porque según está, Luismi no va a poder vivir. Y tú te quedas así y dices, ¿pero qué significa ir adaptando mi casa? ¿Pero qué es lo que tengo que hacer? Dios mío, que alguien me cuente algo y que me explique algo, ¿no? Entonces, bueno, esa incertidumbre estuvo durante todo el proceso. Indudablemente encontrarte en el camino con personas que lo hayan pasado y que te puedan acompañar y guiar es algo que se agradece enormemente. Por lo que podcast como este que hacéis, yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Claro. Mónica, tú tienes una pregunta también, ¿no? Para Luismi. Sí. Yo, bueno, pues le quería preguntar a Luismi que desde la posición en la que yo estoy, o una de las posiciones en la que estoy, que es la persona que se encarga principalmente de cuidarle, pues ¿qué le dirías que tenemos que tener en cuenta las cuidadoras y los cuidadores para entender mejor lo que vosotros estáis viviendo, que muchas veces, bueno, pues por el desconocimiento y por la complejidad del proceso, hace que nosotras nos podamos sentir perdidas, y también por el propio cansancio, ¿no? La tarea de cuidado, cuando se ejerce de manera continuada, pues es muy exhausta y a veces te lleva a estar cansada, y ese cansancio te lleva a traducirse en un enfado que no es real, que es fruto de un agotamiento. Entonces, ¿qué nos dirías a las personas que nos dedicamos al cuidado que debemos tener en cuenta para que vosotros os podáis sentir mejor entendidos, sí, mejor cuidados? Pues yo lo primero que te diría a ti especialmente, y a cualquier otra persona que esté cuidando, hombre o mujer, por cierto, bueno, lo que le diría es cuídate tú. La primera, cuídate tú, cuida de tu ser, que no te conviertas solo en la cuidadora, no, sigue siendo mujer, sigue siendo hembra, sigue queriéndote, sigue gustando a las personas, a tus compañeros de trabajo, sigue sintiéndote entera, porque si no, esto en algún momento se va a romper, esto está claro. No somos ninguno, desafortunadamente, la Madre Teresa de Calcuta, ni ella misma lo fue, ni la propia Madre Teresa era ella misma. O sea, quiero decir que uno no tiene la capacidad sufriente permanente durante toda la vida. Uno debe cuidarse y alimentar su ego, cariño. Debes alimentar tu ego para que esto dure por siempre, ¿no? Porque yo lo que quiero es verte feliz, obviamente, ¿no? Aparte ya de agradecer, quiero verte muy feliz. Esto es
Esto es un proceso que para todos es nuevo y se generan una serie de vientos internos que te pueden no solo despeinar, te pueden tumbar a la primera. Y luego, con respecto a la persona cuidada, no olvidar que esa persona sigue siendo la que fue. Cuidado, el daño cerebral es terrible porque lo primero que te dicen es que de algún modo no vas a volver a ser la persona que fuiste. Y eso es terrible. Yo digo siempre que no es una cuestión médica. No nos hacen falta tantas medicinas y tanta visión científico-médica. Yo diría que hace falta mucha más filosofía en el tratamiento del daño cerebral. La filosofía es muy importante. Yo cada día me miro al espejo y me pregunto quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Esas son las 3 preguntas básicas. Esas me las hago desde el primer día que volví. ¿Quién soy, de dónde vengo y a dónde voy? Si al final de esas preguntas la respuesta es ¿quién soy? Eres Luis Miguel Domínguez, aquella persona que te empeñaste en construir después de los años. Sigues siendo tú. Eso es lo que tenemos que hacer. Seguir siendo las mismas personas, claro. Además, José, ¿de qué me pongo yo en pie cada día si no fuera por la ilusión todavía, la ilusión de vivir, la ilusión juvenil, la ilusión de aquel niño que he sido siempre? Yo sigo estando ahí como un niño peleón, un niño soñador. Sigo, eso a mí no se me ha pasado, ni mucho menos, todo lo contrario, todo lo contrario. Pues muchísimas gracias, Mónica, por tu pregunta, por acompañarnos también en este episodio especial de Voces del Daño Cerebral. Y Luismi, te quería preguntar, hablabas de que eres la persona que un buen día te empeñaste en construir, ¿no? Pues háblanos de esa persona, háblanos de tu trabajo, háblanos de ese trabajo que has llevado a cabo durante tantos años en defensa de la naturaleza, el que llevabas a cabo antes del ictus y el que realizas ahora. Pues mira, yo soy, como todos los seres humanos que me están escuchando ahora mismo, soy polvo de estrellas. Yo pertenezco, igual que tú, igual que todos, a ese tiempo que fue el Big Bang, que de alguna manera hizo posible esta galaxia en la que estamos. Entonces, ese planeta que estamos viendo por la noche brillar está construido de lo mismo que yo, polvo de estrellas. Vale, yo también soy de polvo de estrellas, pero además, en mi caso, todo eso viene condimentado con unas proporciones que yo no sé de dónde salen, de vocación innata. Yo desde que era niño sabía perfectamente lo que quería hacer y lo sabía porque me llamaba, lo sabía porque mi corazón se ponía en marcha con solo sentir la naturaleza cerca de mí, ¿no? Entonces soy una persona muy vocacional, autodidacta, hecha a mí mismo en el sentido evidente, ¿no? Mira, incluso también un neurobiólogo me dijo en un momento determinado una frase que me marcó y es muy bonita. Me dijo en una consulta, me dijo: Luis Miguel, te va a salvar tu reserva cognitiva. Eso es lo que te va a salvar. Y yo en aquel momento no sabía a qué se estaba refiriendo, pero hoy ya sí lo sé. Claro, la reserva cognitiva ya sabes que es la de veces que has apostado y que has perdido o has ganado, la de veces que has improvisado, la de veces que te has salido de tu zona de confort, que has tenido que hablar una lengua que no es la tuya o que has tenido que esquivar un disparo. La de veces que eso ha ocurrido en tu vida, eso se llama reserva cognitiva. Deja un rastro, deja una huella en tu cerebro. Y me dijo él: esto te va a salvar, Luismi, por tu profesión, por tu vocación, por lo que tú has sido, ahora vas a salvarte. Porque esto se está estudiando a fondo, ya lo sabes, en el Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Una cosa es la reserva cerebral, que es la configuración genética que tenemos, qué cerebro tenemos, qué forma tiene, cómo es
ah, mira, es igual que el de tu padre o el de tu abuelo y por tanto vas a tener unas determinadas cualidades. Eso es una cosa, la reserva cerebral, pero la reserva cognitiva es la que tú has construido con tu vida, con tu día a día. Y esa es la que hace que seamos personas más o menos versátiles. Entonces no sé si te he contestado, pero realmente yo soy una mezcla de muchas cosas, pero indudablemente soy un tío asilvestrado a tope, vocacional nato y hecho a mí mismo autodidacta nato. Todo lo que sé y lo que he aprendido lo he hecho con el corazón, de verdad. Y claro, bueno, precisamente por eso me ha ido bien en la vida en unas cosas, en otras no. Por ejemplo, económicamente he sido una persona no especialmente bendecida y quizás es porque no he tenido esa cualidad que tienen algunas personas de darle valor a lo económico, al dinero, de una manera muy, muy cartesiana. Yo he preferido navegar otros mares, sí. Sí, bueno, pero tú le has dado valor a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, a la supervivencia del lobo, a Sí, través de la asociación Lobo Marley. Has sacado adelante un buen puñado de libros. Háblanos un poquito de toda esta parte claro. más física, más material de tu Pues trabajo. mira, realmente el caso del lobo es muy bonito que me lo recuerdes porque cuando yo vuelvo, cuando vuelvo del coma, yo vuelvo porque tengo la clara sensación de que he dejado muchas cosas a medias en mi vida. Obviamente se han quedado cosas a medio hacer. Una de ellas en la que yo más me había empleado a fondo en los últimos 10 años de mi vida era la defensa de una especie primordial, una especie legendaria del patrimonio natural europeo, que es el lobo ibérico. El lobo ibérico nos habíamos dejado la puerta entreabierta de su conservación y la extinción del lobo ibérico se nos presentaba ya, pasado mañana. Nuestros lobos iban a estar en extremado peligro de extinción por muchos problemas que podemos sin duda en otro momento analizar. Yo no puedo resistir ninguna injusticia a mi alrededor, pero desde luego hay una que no soporto, que es la pérdida de biodiversidad, la pérdida gratuita. O sea, eso de que se extinga una especie delante de nuestras narices es el fracaso más absoluto para toda la humanidad y desde luego para el individuo. O sea, la imagen que yo he visto estas semanas de atrás de el askari, el guarda keniata, que está protegiendo a una de las dos últimas rinocerontes blancos que quedan en el planeta, y está ese hombre dormido apoyando su cabeza en el corpachón enorme de esa hembra de rinoceronte. Esa imagen es bochornosa, esa imagen es una vergüenza para nuestra especie. No hay derecho y yo no voy a permitir jamás que una especie animal, que ese patrimonio natural de todos, se nos vaya entre los dedos como si fuera arena y lo perdamos, porque además las perdemos para siempre. Esas especies y lo que representan los perdemos para siempre. Entonces yo me empleé a fondo en la defensa de ese animal legendario que es el lobo ibérico. Y mira por dónde, nada más salir de mi coma, me reúno con el gobierno actual, el gobierno español, para legislar a favor del lobo ibérico y para protegerlo por ley en todo el Estado español, como es lo que ocurre en estos momentos. Eso era un episodio pendiente que yo tenía. Yo no podía morirme. Yo tenía que regalarle esto a la sociedad futura, sobre todo a los no nacidos. Esto que tanto preocupa a los neoliberales y a la derecha de este país, los no nacidos, bueno, pues que sepan que la defensa de nuestra fauna y de nuestra naturaleza es un regalo que le hacemos especialmente a los no nacidos, claro. En fin, eso por un lado. Por otro, indudablemente, bueno, es una cosa increíble porque desde que he tenido el ictus
He escrito 2 libros ya están ahí, están en el mercado, pero ahora estoy acabando de escribir el último en el que estoy, un tercero. Cuidadito, ¿eh? O sea, mi cerebro se ha puesto en marcha con muchas ganas y con mucho acierto, yo creo. Y además estoy muy contento con el trabajo que estoy haciendo. Está quedando muy, muy bien. Y bueno, escribí por una parte Corazón Valiente, que es el resultado de mi propia experiencia con el ictus, donde narro mi viaje al otro mundo también, mi encuentro con la dama, con la gran señora, con la dama, que es la muerte, ¿no? El libro Corazón Valiente se editó el primero y lo empecé a escribir sentado en la cama del hospital con Mónica delante, que fue la que me ayudó a teclear el ordenador. Ella fue la que yo iba dictándoselo y ella iba escribiéndolo allí mismo, porque yo traía un mandato del coma. Yo después de ese coma tenía un mandato interno. Yo tenía que hablar con las personas y contarles lo que había visto y lo que me había pasado. Entonces en el propio hospital me pongo a escribir Corazón Valiente. Luego, posteriormente, escribí mi autobiografía. Bueno, tenía necesidad de hacer un repaso a lo que había sido mi vida y contar, sobre todo de cara a los chavales, si alguien quiere de manera apasionada vivir, bueno, como yo he vivido de alguna manera, pues bueno, yo escribí Hapa na sasa, aquí y ahora. Hapa na sasa es en lengua Kiswahili, en una lengua africana del África Oriental. Hapa na sasa quiere decir aquí y ahora. Ese es el segundo libro. Y ahora estoy escribiendo un libro maravilloso en honor a una persona a la que yo admiro y por tanto adoro y quiero infinitamente, que es el indigenista brasileño Sidney Pozuelo, gran amigo mío. Un libro que sale ya inmediatamente y que se titula Pozuelo, el hombre que paró el tiempo. Porque Sidney Pozuelo es la persona que paró el tiempo de la destrucción, es la persona que ha luchado toda su vida por defender a las últimas tribus no contactadas del planeta que se encuentran en Amazonia, en la cuenca amazónica. Este es un libro que es canela en rama. Me ha quedado de lujo, pero además se lo debía a mi amigo Sidney, que tiene 82 años y que me hace una gran ilusión que lo tenga, por supuesto. Luis, y además de todo este sentido prolífico que Ictus le ha dado a tu vida, ¿cómo es un día? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es un día en tu vida? Pues mi día a día es lo más difícil, vosotros lo decís siempre, y esto lo he aprendido de vuestros podcasts. El daño cerebral es invisible, pero es pesado, pesa cada día mucho. Entonces, cada día es una lucha contra eso. Son las pequeñas cosas las que te joroban, son las pequeñas cositas, claro. Bueno, es una lucha por la supervivencia, por sobrevivir sobre todo, y por mantener activo el cerebro. Mantenerlo activo quiere decir alimentarlo de ilusión, en mi caso concreto. Yo tengo que inventarme un panorama, un paisaje diario. Cada día me invento yo el paisaje por el que voy a pasear. Bien puede ser un libro, puede ser una película que quiera hacer o puede ser una canción, lo que sea. Entonces me dedico mucho a mí, indudablemente. Esto es algo que nunca me había pasado en la vida. Yo no me había dedicado a mí. Yo era placer de puerta ajena. Una frase en castellano muy bonita que siempre se decía, yo de niño la oía en mi casa. Dice, es que eres placer de puerta ajena. La verdad. Entonces este placer de puerta ajena me llevaba a dedicarme a las cosas de lo común, pero me olvidaba de mí. Quizá, por cierto, se me ocurre, y no me quiero meter en ningún jardín, pero quizá, por cierto, la diferencia entre la derecha y la izquierda sea eso.
La izquierda se preocupa de lo público, de lo común, y la derecha está más preocupada de su ombligo y en fin, que nadie me diga ahora, Luismi, es que la derecha y la izquierda ya es algo antiguo, es algo que no existe. Sí, hombre, claro que existe, por Dios, y va a existir toda la vida, la lucha de clases, claro. Y dentro de tu día a día, también está presente otra persona que también hemos querido traer hoy aquí, aunque esta vez de manera virtual. Esta vez no está con nosotros, pero sí ha dejado una pregunta, que es Jacqueline. ¿Quién es Jacqueline, Luismi? Jacqueline es una hondureña muy fuerte. Yo diría que es la mujer más fuerte del mundo. Es chiquitita, pero matona. Menuda es. Me coge, me levanta, me ducha, me sujeta. Me siento firme con ella, me siento seguro con ella. Es la persona que tengo a mi lado cada día, que me despierta por la mañana, me levanta, bueno, cuando ella llega ya estoy despierto, pero me mete en la ducha, porque hay que decir que los daños colaterales de un ictus son muchos, algunos inesperados. Por ejemplo, las células óseas se renuevan con el movimiento, y como la hemiplegia hace que una parte de tu cuerpo no se mueva como antes, ahí las células óseas no se han renovado y surge la osteoporosis, ¿vale? Bueno, yo la osteoporosis la vinculaba siempre a una persona mayor, pero de repente un día aquí en casa me caí 2 veces. En la primera me rompí el hombro y en la segunda me rompí la cadera. Me tuvieron que operar, me metieron unos clavos. ¿Por qué me lo rompí? Pues porque mis huesos tenían osteoporosis, algo que yo no sabía. Entonces, después de la rotura de cadera, tuve que volver a aprender a caminar. O sea, aprendí a caminar la primera vez en Zen, en ese centro maravilloso, y la segunda vez me volvieron a enseñar a caminar por segunda vez también en Zen, después de la rotura de cadera. De hecho, el traumatólogo del Hospital de la Princesa me reconoció en una consulta hace bien poco: Luismi, yo creía que no ibas a volver a caminar. Pensé que esta rotura de cadera era tan grave que no ibas a volver a caminar. Y ahí me quedé pálido, porque yo nunca pensé que me la iba a jugar de nuevo. Pues me la jugué de nuevo y volví a caminar. Y por eso tuvimos que contratar a Jacqueline. Jacqueline es de Honduras y es la persona que me cuida con mucho amor y con mucho conocimiento. Una persona muy bonita, sí. Pues Jacqueline ha dejado una pregunta grabada, que es esta que vamos a escuchar. Bueno, mi querido Luismi, yo siempre he querido hacerle una pregunta. Y mi pregunta es, ¿cuál es la razón verdadera del que lo motiva a usted para levantarse todos los días de la cama? Pues mira, Jacqueline, la razón, la motivación es de alguna manera la que he dicho al principio de mi charla de hoy. Y es que yo tengo la obligación de ponerme en pie cada día, porque se me ha dado una segunda oportunidad y no puedo desaprovecharla. Lo hago por ti también, por ti lo hago cada día, por ti sonrío, por ti te hago bromas, tú me las haces a mí, desayunamos juntos y tiramos adelante. O sea que por lo que un viviente vive, exactamente. Lo cantaba Juan Manuel Serrat: vivir para vivir. Solo vale la pena vivir para vivir, nada más. No hace falta más, vivir para vivir. Por eso me levanto y me pongo en pie cada día. Bueno. Pues un poco en esta línea, Luismi, ¿cómo ves el futuro? Sí, el futuro me hace mucha ilusión. Para empezar, el futuro lo veo bien. Se nos han echado los años encima también con esta cosa, y de repente uno comprueba que ya no es el que era, por supuesto, pero el futuro lo veo con una cierta liberación con respecto a la muerte mía y a la muerte de los míos. Ya no voy a ser aquel hombre que tenía miedo a la muerte, no.
La tengo respeto, pero no miedo, no la tengo miedo. Entonces lo veo bonito de alguna manera, el futuro lo veo bonito. Y lo veo como un reto. Si conseguimos superar todo tal cual vamos, veo que al final el premio va a ser muy jugoso, no cabe ninguna duda, claro que sí. Así es. Has hecho alusión varias veces a lo largo de esta entrevista a lo que fue tu experiencia durante el coma, y ahora lo acabas de decir, has perdido el miedo. ¿Cómo fue esa experiencia, Luismi, que viviste? Es una gran curiosidad la que me estás despertando. Pues mira, te lo voy a decir enseguida. Mira, la muerte, uno tiene la sensación que ante ella es más pequeñito de lo que es. Uno tiene la sensación de que no va a poder hacer nada frente a la muerte definitiva, ¿no? Aquello de la guadaña que viene, que te corta, que es tenebrosa, que te coge, que te agarra, que te lleva y que te bloquea. Pues no, todo lo contrario. En la muerte participas tú en primera persona, eres tú el gran protagonista. Y te voy a explicar por qué. La muerte es simple y llanamente un proceso de seducción. Mira, yo cuando en un momento determinado en aquel coma me asomo a un valle, veo un valle maravilloso, me asomo al que yo llamo el Valle de la Muerte, no lo sé. Veo un valle impresionante con unos perfiles muy suaves pero muy profundo. Y ahí al fondo veo un camino entre árboles, un camino que me atraía, que tiraba de mí, que me estaba seduciendo, que me decía, ven por aquí. Yo quería ir por ahí y te juro que cuando ya he decidido ir, cuando en décimas de segundo voy a arrancarme a caminar por allí, una voz enorme y tajante me dice, no, Luis Miguel, no es tu momento, vuelve, date la vuelta y vuelve. Giro, entro en un portón enorme lleno de luz y ahí al salir está Mónica, está mi familia, están mis amigos, ahí salgo a la vida. Si yo hubiera tomado aquel camino, de verdad que seguramente no estaba aquí. Estoy totalmente convencido de que no me hubiera dado tiempo a volver. Pero fíjate, en las experiencias cercanas a la muerte que yo he escuchado y he leído de estadounidenses, de australianos, de árabes, de personas que las han tenido en todo el planeta, siempre se cuenta lo mismo. Siempre se abre una puerta que te incita a ir hacia ella, o hay un pasillo de luz que te incita y siempre aparece alguien que te dice no vayas, no es el momento, o que te acompaña, y entonces ahí es cuando la persona ya se va del todo. Entonces, esto es lo que me pasó, José, la sensación clara de que la muerte no es tan tenebrosa y tan horrible como uno pensaba, sino que el último viaje, el último trayecto de nuestra existencia es algo maravilloso. Yo viví cosas preciosas, yo vi colores, luces, vi unos paisajes únicos que no he vuelto jamás a ver ni que voy a ver. Y te voy a decir una cosa, el amor y la paz que yo sentía allí no la voy a volver a sentir. Y mira que soy una persona enamorada y amada. O sea que no hablo de un amor terrenal, no hablo del amor de una mujer por una mujer, o de un hombre por un hombre, o de un hombre por una mujer. No, hablo de un amor superior. No quería volver yo, pero en cambio volví. Volví en el momento exacto en el que me la estaba jugando. En ese momento en el que si yo me dejo llevar por la seducción, entonces sí que me quedo allí. Entonces sí. Y eso llámalo conciencia o llámalo como quieras tú llamarlo. Pero yo sí que tengo claro que tenía que volver aquí a contarlo. Y por eso precisamente estoy entregado a esta divulgación de este aspecto tan misterioso, tan mágico y tan maravilloso. Luis Miguel, no vuelvas. Luis Miguel, vuelve, date la vuelta y vuelve. Mira, cuando yo desperté del coma, había una persona en mi habitación que se llama José Luis, que también estuvo en coma el mismo tiempo que yo. Entramos justo los dos al hospital
el mismo día, yo por un motivo y él por otro. Estábamos los dos dormidos en coma juntos. Esta persona me veía, se emocionaba cuando paseábamos con la silla de ruedas, yo también nos abrazábamos y me decía: Luismi, yo sabía que no ibas a morirte. Digo, pero si tú ni me conocías, o sea, no habíamos ni hablado nunca. Dice, vino mi abuelo y me lo dijo. Su abuelo había muerto, había fallecido, pero se le apareció en su coma y le dijo: José, date la vuelta, vete de aquí, que no te toca, que todavía no te toca ni a ti ni a tu compañero de habitación. Y entonces, imagínate qué impresionante, ¿no? Imagínate de qué manera tan bonita se conectan unas cosas con otras, ¿no? ¿Y te ha convertido esta experiencia en alguien más espiritual? Sí, sin duda, sin duda. Mira, yo se lo conté enseguida a Mónica, la dije, digo, vengo de la gloria bendita, la dije. Y ella me miró como diciendo, pero bueno, Luismi, si me estaban diciendo que te ibas a morir, si me estabas diciendo que ibas a volver en estado vegetal, pero ¿cómo me dices que vienes de la gloria bendita? Yo venía entusiasmado, volví entusiasmado. Soy espiritualmente una persona más redonda, más completa, pero no religiosamente, cuidado, soy agnóstico practicante, siempre lo fui y ahora lo soy más. Yo no necesito ponerle nombre a la deidad, no sé ni tan siquiera si con lo que yo me enfrenté era una deidad. Sencillamente creo que era algo tan poderoso y tan potente y tan seductor que se me pone la carne de gallina. ¿Cómo no sucumbí? Y aquí estoy, porque puse en acción mi conciencia, o sea, mi capacidad de entender que todavía me faltaban muchas cosas por hacer en este mundo. Mira, el otro día estaba oyendo en la radio de noche, estaba oyendo una versión de Mediterráneo de Serrat en italiano. Y cuando Serrat habla de la parca, un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujad al mar mi barca con un levante otoñal, vale. Bueno, pues la parca, la muerte en italiano, la traducen como la gran señora. Si un día para mi mal viene a buscarme la gran señora, me pareció tan bonita la frase, porque es la gran señora seductora la que te lleva, la que te atrapa, y por tanto, con respecto a la muerte, yo ya soy una persona más liberada, mucho más. Esa es por lo menos la sensación que transmites, sensación de verdad que sí. De libertad. El tuyo ha sido un testimonio brutal, si me lo permites. Y yo quería cerrar esta entrevista pidiéndote que es algo que pido la mayoría de las veces que dedicamos el episodio a una persona en particular, y es que, bueno, ¿qué le diríais a alguien que se esté recién enfrentando al daño cerebral y que pueda estar escuchando esto? Yo creo que la lección que has dado es suficiente, pero ¿crees que se te ha quedado algo en el tintero? ¿Algo que le quisieras transmitir a alguien que esté al inicio de la travesía por el desierto? Bueno, mira, contestándote, yo creo que voy a completar lo que pueda haber quedado por ahí por decir. Lo primero que le debo decir a una persona que tenga este problema es, lo más importante es que se pellizque, que se intente encontrar a sí mismo, que busque aquello que le gusta de verdad. Oye, el chocolate, te han dicho que no se quede el colesterol, que no sé cuántos. Vale, pero cuidado, los caprichos ahora tienen un valor de la leche. O sea, yo diría que los caprichos ahora valen más que antes. Dátelos, pellízcate, quiérete y vuelve a redescubrir que estás ahí, que eres tú. Yo, por ejemplo, voy a reconocer ahora a estas horas en este podcast, y lo voy a hacer sin rubor ninguno. Mira, mi disfunción eréctil es bestial en estos momentos. Yo desde que tuve el ictus, y han pasado años ya, no he vuelto a tener una erección, ¿vale? Esto me tiene muy triste, parece que no, ¿eh? Me tiene muy triste. Estoy buscando la manera
de enfocarme en esta cuestión y darme una alegría, dársela por supuesto a mi compañera y yo a través de la masturbación o del juego que se me pueda ocurrir. El erotismo es humanidad, es humano y no va a poder conmigo este asunto, pero te lo digo porque estoy absolutamente convencido de que no me voy a recuperar plenamente hasta que yo no tenga una vida sexual plena y no consiga plenamente la satisfacción. Sinceramente, fíjate por dónde te he salido. No te lo esperabas, pero es así. Es así. Mira, tanto es así que dedicamos hace ya un buen puñado de meses, dedicamos uno de los capítulos a recuperar la vida sexual después de un daño cerebral. Lo hicimos con el sexólogo Carlos de la Cruz. Es una persona, un auténtico especialista, por no decirte el mayor especialista que tenemos en nuestro país en temas de Gracias, sexualidad. porque voy a hablar con él, no cabe duda. Además es buen amigo de la casa, ¿eh? Podemos ponerte en contacto. Carlos es un cielo de persona y, como te digo, es uno de los mayores expertos, por no decirte el mayor experto en sexualidad y discapacidad en general. Claro. Pero tiene un buen enfoque del daño cerebral. O sea que para nosotros es un tema importante. Qué bien, yo por eso lo he sacado, porque la manera de reconocerte, de pellizcarte, de descubrir si estás tú ahí detrás de todo este tsunami emocional, si sigues estando tú ahí, para mí, en mi caso, también es el sexo, evidentemente, y al no tenerlo, te prometo que voy a buscar la manera, estoy enfocándome en ello, necesito recuperar esa parte de mí. Y además es súper importante en las personas que no tienen daño cerebral, pero en las personas con daño cerebral sin duda alguna, claro. Pues, muchas gracias. Desde aquí te deseamos que no solo que recuperes esa faceta de tu vida, sino que recuperes todo aquello que te haga feliz y que te mantenga con esa fuerza y con esa energía que de verdad nos ha dejado anonadados y ha sido todo un placer. De verdad que sí, contar con tu testimonio, con tu historia y con ese mensaje tan esperanzador que nos has dado. Luis Miguel Domínguez, naturalista, divulgador, en fin, tantísimas cosas. Muchísimas gracias. Gracias de por corazón. Acompañarnos. Gracias también a Mónica, tu mujer, y también a Jacqueline, transmitirle nuestro agradecimiento. Y nada, ya sabéis dónde estamos para lo que necesitéis. De verdad que sí. Formamos parte de la misma tribu, no cabe duda. Muchísimas gracias por todo. Hasta pronto. Bueno, cuídate. Adiós, Chao. José. Adiós. Chao. Gracias. Chao.